Entonces, bueno, continuando con estas sesiones científicas 2020 del American College of Physicians del capítulo Venezuela, queremos presentarles hoy enfermedades emergentes y reemergentes. Este fue un tema que surgió a comienzos de año en el comité científico por el interés que teníamos de traer otra vez conocimientos que estamos adquiriendo constantemente sobre una enorme cantidad de enfermedades que se nos están presentando, algunas de las cuales son enfermedades que habían desaparecido en nuestro país y que han vuelto, y otras pues que se han presentado poco a poco a lo largo de los años y que constituyen un problema de salud pública. En ese momento, COVID no era un problema para marzo, la reunión que tuvimos en enero a marzo, pero ya el 13 de marzo se presentó el primer problema y por supuesto con el crecimiento que ha tenido, pues nos ha llevado a que 2/3 partes de la mesa redonda serán dedicados a COVID. Va a ser una mesa redonda en la cual van a participar 3 ponentes, la doctora Maritza Durán en enfermedades reemergentes, el doctor Julio Castro en aspectos fisiopatológicos y clínicos de COVID-19 y la doctora Marina Scalatroni en aspectos terapéuticos y vacunas. En las sesiones van a tener, va a ser una primera introducción corta de unos 10 minutos aproximadamente, en el cual voy a presentar un caso clínico que los ponentes no conocen para oír su opinión y que ilustra los problemas que estamos teniendo desde el punto de vista diagnóstico, a veces terapéutico, los médicos clínicos, con lo que está sucediendo con todas estas enfermedades nuevas y renovadas. Al final de cada exposición, vendrá la siguiente y al final de las 3, entonces habrá un periodo de preguntas y respuestas. Las preguntas deben ser hechas por escrito. Se intentó en alguna de las sesiones previas dar la voz a la persona que estaba preguntando y esto no funcionó muy bien por razones técnicas, entonces decidimos más bien que todos por favor hagan sus preguntas por escrito. Yo las iré resumiendo en la medida en que vayan saliendo y al final, en esa última media hora, pues se la pondré a cada uno de los ponentes para que la vayan contestando. Entonces, dicho esto, pues podemos empezar. Ahí está mi presentación. Yo soy internista, soy fellow del American College of Physicians, soy miembro de la Sociedad de Medicina Interna, profesor de la Universidad Central de Venezuela, fui jefe de la Cátedra de Medicina C, Servicio de Medicina 3 del Hospital Universitario de Caracas. La siguiente, por favor. Las enfermedades emergentes realmente las conceptuamos como enfermedades nuevas, quizás no lo son tanto. Algunas quizás siempre estuvieron allí, pero en sitios muy localizados, como en Venezuela pasó con la fiebre hemorrágica de Guanarito, o como pasó pues, con la enfermedad del Lyme en la década de los 70, que es una enfermedad que está desde hace mucho tiempo presente. Hay borrelias descritas en una momia en el 5300 a.C., y Buchwald describió erythema migrans, que es la típica manifestación dermatológica de la enfermedad de Lyme en el siglo XIX, hasta que por fin vino en Nueva Inglaterra, se desató la epidemia en los 60 y 70 y se pudo en 1981 determinar que la bacteria Borrelia burgdorferi. Hubo un episodio especial concentrado de neumonía en gente que estaba asistiendo a una convención de veteranos de guerra de la Legión Americana, American Legion, en Filadelfia. Todos en un mismo hotel, en una convención, y de allí salieron una enorme cantidad de casos de neumonía, una intensa labor de investigación y se describió Legionella pneumófila en el año 76. La siguiente, por favor. Y cada década nos trae cosas nuevas. Ya sabemos que el SIDA venía rodando desde hacía tiempo y es en el 82 cuando finalmente se diagnostica, pero el sarcoma de Kaposi, descrito por Morris Kaposi, se hace la descripción en el siglo XIX. Y ya en comienzos del siglo XX hay unos niños y adolescentes en el centro y norte del África que tienen sarcoma de Kaposi diseminado. El sarcoma de Kaposi clásico solamente en las piernas en gente del Mediterráneo. Pero hay un sarcoma de Kaposi descrito de la década de los 20 o 30 en niños y adolescentes del centro del África que se comporta como un linfoma y que es mortal. En Leopoldville, en Congo, hubo un caso de un paciente que tuvo un déficit inmunitario, murió de neumonía, cuya sangre se conservó y posteriormente se demostró que esa sangre, con las nuevas investigaciones, tenía virus de inmunodeficiencia humana. En los Estados Unidos, desde el año 59 se han descrito casos que parecían debido a VIH y finalmente en el año 69 sí hubo un paciente que tuvo una enfermedad típica y cuando se probó su suero en el 82 se demostró que ese paciente lo que tenía era VIH-Sida, de manera que no es una enfermedad
nueva de la década de los 80, pero a partir de los 70 nos empezó a llegar. La siguiente. El dengue hemorrágico ha estado en el Caribe, el dengue hemorrágico y no hemorrágico desde mucho tiempo antes. O sea, la llegada de esclavos enfermos del África con dengue y con esos mismos barcos, el vector, el Aedes aegypti, está presente en el Caribe desde que empezó la esclavitud en el siglo XVI. Pero el dengue hemorrágico no lo teníamos frecuentemente en Venezuela, pero en el final de los 80 llegaron soldados cubanos que habían peleado en Angola y trajeron el dengue hemorrágico al Caribe. Y a Venezuela, en el 92 yo vi un paciente con dengue hemorrágico que tenía 0 plaquetas. Ese fue el primer momento de la gran epidemia de dengue hemorrágico que se llegó para quedarse entre nosotros, ¿no? De nuevo, una enfermedad emergente o reemergente que una enfermedad que está ahí y que no la teníamos y que nos vino de lejos. La siguiente. Y en el siglo XXI, pues hemos tenido varios virus, ¿no? Zika, chikungunya y por último COVID-19, ¿no? Y una cosa muy importante en todo esto y también en las enfermedades remanentes es de dónde viene la gente. En Anales de Medicina Interna se publicó en febrero un trabajo sobre si la historia de viajes debía ser el cuarto signo vital o el quinto signo vital que se debe recoger los pacientes, ¿no? Dime dónde estuviste y yo podré saber qué es lo que tienes, ¿no? Y de las selvas oscuras del África y de las poblaciones superpobladas de la China, pues nos ha venido muchísimas cosas que hoy en día tenemos que lamentar y el viaje definitivamente es un hecho importante para todo lo que vamos a hablar en el día de hoy. La siguiente. En Venezuela no solamente los clínicos hemos tenido que lidiar pues con toda esta cantidad de enfermedades nuevas que han llegado, sino con enfermedades que habían desaparecido. Paludismo, cuando yo estudiaba medicina, en 2.500 a 3.500 casos al año. Y ya tenemos más de 20 años con centenares de miles de casos todos los años. Rickettsiosis y erliquiosis eran cosas exóticas. Tifus exantemático era algo que no se veía, una epidemia en los teques en los 70 y hoy en día lo tenemos entre nosotros. Leptospirosis, una enfermedad que está desaparecida, ahora lo hay en toda Venezuela, casos esporádicos. Por supuesto, enfermedades prevenibles por vacunas como sarampión y difteria, pues la tenemos otra vez en brote en Venezuela, ¿no? Y lamentablemente algunas cosas, por ejemplo, que no sabíamos. En el Hospital de los Magallanes hubo un caso de difteria que fue publicado en la revista de la Sociedad de Medicina Interna, que la paciente se murió a pesar de que dieron antibióticos apropiados. Pareciera que necesitas antitoxina diftérica para poder curar a los enfermos graves, que antibióticos solos no son suficientes. De manera que el clínico venezolano se enfrenta a problemas muy serios cuando ve un paciente con fiebre que podía ser una fiebre de origen infeccioso, por una enorme cantidad de enfermedades que antes no se habían descrito y por la enorme cantidad de enfermedades que habíamos superado en Venezuela y que las tenemos nuevamente aquí. Entonces yo quisiera presentarle al panel un caso que vi en noviembre pasado. Se trata de un hombre de 28 años de edad que estaba perfectamente sano, pero tenía un problema de una rinopatía obstructiva y decidieron operarle una cirugía no nasal funcional. Otro médico le hizo una evaluación preoperatoria, consideró que no había riesgo, no había ninguna recomendación. El individuo le fue bien, no sangró mucho y en la sala de recuperación presentó de repente fiebre y escalofrío. Por supuesto, el anestesiólogo se angustió muchísimo, pensó en hipertermia maligna, pero se le quitó en una hora, no pasó más nada, el hombre se sintió bien, lo mandaron para su casa y egresó el 28 de noviembre. Pero la siguiente, en la noche el hombre empieza a tener fiebre otra vez, cefalea universal y una diarrea líquida con 7 evacuaciones y cuando él las vio tenían carácter de melena. Él se tomó un ibuprofeno, empezó a tomar Gatorade y al día siguiente en la mañana fue a buscar al otorrino que lo había operado. Y ahí encontró que el paciente tenía algunos signos de deshidratación, no vio sangramiento activo en su área quirúrgica y la presión arterial estaba algo baja, 90-50, el paciente tenía taquicardia. Esta es la información que ella me dio por teléfono, ya van a ver por qué. Le empezaron hidratación en ese sitio, que es un sitio ambulatorio, y le administraron metoclopramida, tuvo en ese momento náuseas, para mejorar las náuseas. Y ella me llama porque le hicieron una hematología y tenía una hemoglobina normal, pero tenía 48.000 plaquetas. Entonces me llama por teléfono en la tarde, mira, tengo este paciente, tuvo este problema y tiene 48.000 plaquetas.
La verdad es que la Venezuela que tenemos, cuando yo vi esto, lo primero que pensé, bueno, este hombre tuvo mala suerte, tiene un dengue que está comenzando y no tenía síntomas previos y está debutando con 48.000 plaquetas. Ese fue mi primer pensamiento. Pero le dije, bueno, mira, y le hiciste una hematología. ¿Qué mostró esa hematología? ¿Qué otros exámenes tiene? Y me dieron esta información. 12.000 blancos con 72% de polimorfos nucleares, el PT prolongado y PT estaba incoagulable al minuto. No sé qué piensan ustedes cuando llaman por teléfono y le cuentan este cuento, le cuentan estos exámenes, ¿qué piensan ustedes que puede tener este paciente en ese momento? ¿Qué creen que se debe hacer? A ver, Marinés, Maritza o Julio. Bueno, yo voy a empezar, aunque deberían empezar las damas, pero fíjate, yo creo que sindromáticamente tenemos un síndrome febril agudo hemorrágico, al menos por la disminución de las plaquetas, a pesar de que no hay manifestaciones hemorrágicas. La definición semántica hemorrágica ha venido cambiando en el tiempo y originalmente se refería a manifestaciones clínicas, pero posteriormente se agregó el dengue y eso ha venido cambiando, ¿no? Con un cuadro que evidencia una inflamación hepática. Sin ictericia es difícil pensar en leptospirosis, pero bueno, la fiebre hemorrágica, obviamente dengue por un tema de epidemiología básica en América Latina, es una de las primeras cosas que pensaría, pero de ahí en adelante pensaría en algún otro virus hepatotóxico asociado. Leptospirosis ciertamente es una posibilidad. Eh, Fiebre amarilla es algo que siempre tenemos que pensar a pesar de que nunca no sea nada común en el entorno urbano, pero algunas otras cosas, hepatitis A, evolucionando hacia una hepatitis A fulminante puede ser otra opción. Esas son las que se me ocurren así de primera línea. Sí, definitivamente estamos en presencia de un paciente con un síndrome febril y un componente y una fiebre hemorrágica, y trombocitopenia y hay alteración de las pruebas de coagulación. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, para un dengue, él debería, para tener este cuadro, debería haber pasado antes por una fase febril. Y valió la pena preguntar hace cuánto tiempo le hicieron la evaluación preoperatoria, ¿no? Para que ese pequeño detalle se nos haya pasado por alto. Es muy importante preguntarle a ese paciente sobre su historia de viajes recientes, para ubicarnos un poquito en la posible epidemiología de esta enfermedad, ver previo a la cirugía dónde estuvo, y de esa manera podernos ubicar en el contexto y ver si algún virus productor de alguna patología de esta fiebre hemorrágica pudiera, o un proceso bacteriano pudiera ser responsable del problema que tiene este paciente ahora. Es lo que yo le preguntaría, arrancaría con eso. Marinés. Yo estoy totalmente de acuerdo con Julio y Maritza, pero no nos podemos olvidar que es un paciente posoperado reciente, que tiene 12.000 blancos, que está en shock, y que tiene un PET y un PTT incoagulables, y que hay que pensar también en algunas causas bacterianas que pudieran estarnos causando esto, o esta descompensación tan aguda, sin enfermedad, o sea, sin pródromos para pensar en dengue, ni en alguna otra fiebre hemorrágica, ¿no? A mí me gustaría ver un poco la función hepática, saber cómo tenían los glóbulos blancos antes de la intervención quirúrgica, buscar algún foco infeccioso aparente y ver una radiografía de tórax y evaluar un poco a nivel abdominal qué otra pista pudiéramos tener. Pero la verdad es que así está desafiante. Sí. Bueno, en realidad el paciente no viene del África, ¿no? Que uno tendría que plantear ébola como primera posibilidad, ¿no? El señor lo único que estuvo fue en Valencia una semana antes de presentarse. Él estaba perfectamente bien, perfectamente sano, sus exámenes eran completamente normales, en su evaluación preparatoria no había tenido fiebre, no tenía nada. Su primer episodio de fiebre fue ahí, en la recuperación. La otra pregunta sería, ¿cuánto tiene hemoglobina? Hay que pensar también... Tenía 15. 15,5. Paludismo. Esta es la información Okay. que nunca salió. Esa fue la información por teléfono. Y yo lo que sí le dije, mira, este paciente no se debe quedar en un sitio de esos de cirugía ambulatoria. Tráemelo a la clínica porque este paciente pudiera tener una sepsis. Eso fue lo primero que yo pensé. Los 12.000
Generalmente el dengue te da leucopenia, aunque uno a veces ve el dengue sin leucopenia, pero generalmente tendría que tener leucopenia y un PTT incoagulable al minuto en dengue, eso es excepcional, jamás lo he visto, ¿no? Yo pensé en una sepsis inmediatamente, ¿no? Y diría, mira, trasládalo, porque allí no vas a poder resolver este caso. La siguiente, por favor. Ajá. Y entonces aquí empecé a encontrar una cantidad de cosas que nadie me dijo que el paciente tenía, y que el médico que lo vio en la mañana tampoco lo dijo, ni el anestesiólogo que le dio la anestesia, ni la cirujana que lo operó el día anterior. El paciente estaba consciente, orientado, memoria, juicio conservado, estaba hipotenso, con taquicardia, tenía fiebre, estaba saturando bien, no había problema respiratorio, pero tenía una severa hiperemia conjuntival bilateral, tenía quemosis, tenía edema de la conjuntiva, un tinte ictérico muy acentuado, había coágulos frescos en faringe, no había ningún sangramiento en ninguna otra parte, no había ningún hallazgo cardiorrespiratorio, había un leve dolor epigástrico y no había ningún otro hallazgo. Entonces, ahora la cosa se pone más fácil y sorpresiva, porque de mi diagnóstico inicial de una posible sepsis, ¿no?, de una coagulación intraocular diseminada, inmediatamente salté a otro. ¿Qué piensan los panelistas? Deje esa lámina todavía. Bueno, no importa, lo podemos ver. Yo te voy a preguntar por las transaminasas precisamente. Sí, vamos a ponerla, no importa. Ok. Entonces tiene lo mismo, leucocitosis con una neutrofilia importante, la hemoglobina se mantiene, plaquetas se mantienen bajas, el PT18, PTT 46.2, fibrinógeno bajo. La sangre oculta estaba, dos cruces, había un moco abundante, el paciente tenía BUN elevado, que tenía unos 72, llegó a 13 eventualmente. La transaminasa es ligeramente elevada, pero bilirrubina en 12, con la directa en 8,4, indirecta 3,6. ¿Qué piensa entonces el panel con estos hallazgos ahora? Ahí vamos con la leptospira. Sí, esa es la primera opción. Una leptospirosis. Doctor Castro está hablando, pero está en mute. Doctor Castro, está en mute. Sí, voy. Que, digamos, con este contexto, sindromáticamente, de nuevo, yo creo que estamos ante una enfermedad hepatotrópica que tiene una alteración de la síntesis hepática severa por varios alteraciones de las pruebas de coagulación, alteración de la bilirrubina, tiene un problema de síntesis hepática clara con alteración de la creatinina. Obviamente con este cuadro lo primero que uno tiene que plantearse es una leptospirosis, síndrome ictérico hemorrágico. Es lo primero que luce lógico, pero insisto, fiebre amarilla, que es algo que tenemos que tener en la parte de atrás de nuestra cabeza todo el tiempo, siempre es un diagnóstico diferencial dentro del cuadro de leptospirosis, claramente. Digamos, si yo tuviera que escoger una, escogería leptospirosis como primera de ellas. Igual me preocuparía en ese paciente que no vaya a tener una lesión aguda por alotano, secundaria a la cirugía, o sea, planteas algunas otras cosas diferenciales, pero sí, mi primero en la lista sería leptospirosis. Muy bien. Bueno, el paciente se le empezó antibióticos inmediatamente, por supuesto, y tuvo una reacción de Alzheimer. El antibiótico, tuvo escalofríos intensos y fiebre. Y una de las razones por las cuales me motivé a plantearle al comité técnico científico de la jornada, mira, es que cuando dije Alzheimer, nadie de los 6 o 7 médicos que estaba allí había oído nunca el término. Ninguno. Bueno, aquí estamos perdiendo conocimientos que siempre teníamos y que ahora se dejaron de tener. Bueno, el paciente se le dio una muestra y la muestra se mandó a Maracay. La siguiente, por favor. Y ese fue el resultado. Que era, por supuesto, lo que se pensaba, ¿no? Claro, las cosas parecen fáciles, pero los pacientes no lo entienden mucho, ¿no? Entonces, cuando yo di de alta al paciente 5 días después en perfectas condiciones, oí el siguiente comentario. La siguiente. Bueno, por esta razón no pude obtener una segunda muestra para ver si subían los títulos, que ya estaban elevados los que recibí, que hubiera sido lo definitivamente confirmatorio. Entonces, este es un poco el problema que queremos traer a la mesa hoy. Y entonces, con ustedes lo dejo entonces la siguiente, con la doctora Marisa Durán.
La doctora Durán es médico internista, Fellow of American College of Physicians, y miembro titular de la Sociedad Americana Interna. Fue presidente de la sociedad durante 2 periodos, ¿no? Y tuve el honor de tenerla como alumna por un pequeño tiempo. Entonces, Maritza, por favor. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias a la CP por el capítulo Venezuela, por la invitación a participar en esta jornada. Me corresponde entonces comenzar con las enfermedades reemergentes. ¿Ok? Y vamos a empezar, cuando esto lo agarre, ok. Esta va a ser la agenda, vamos a hablar al principio de generalidades, cuáles son las enfermedades prevenibles por vacunas, enfermedades transmitidas por vectores, VIH, SIDA, tuberculosis y conclusión. En general se conoce como enfermedades reemergentes aquellas enfermedades que han resurgido y que ya habían sido aparentemente erradicadas y que después constituyen un problema de salud que incluso alcanzan proporciones epidémicas. Entre los conductores o los factores que llevan a que estas enfermedades surjan, tenemos, por ejemplo, alteraciones en la interacción con el sistema, con el ecosistema, por ejemplo, la urbanización de ciertas zonas previamente que eran zonas selváticas, por ejemplo, la ocupación de los cambios climáticos, los desastres naturales, terremotos, los diversos cambios en el clima, la pobreza, todo lo que respecta a mala disposición, no disponer de agua limpia, disposición inadecuada de basura, casas en mal estado, construidas con materiales de muy mala calidad, gobiernos que no inviertan en un adecuado sistema de salud o en programas de prevención de diversas enfermedades, cambios de conducta en los seres humanos que los llevan, por ejemplo, a evitar vacunaciones, a adoptar medidas preventivas, el aumento de sitios donde hay mucha población, como por ejemplo las cárceles, sitios donde viven muchas personas congregadas, hogares de cuidado diario, que pueden ser factores para el inicio de estas enfermedades, y el alto uso de antibióticos, o uso indiscriminado que puede llevar a desarrollar resistencia o la ocupación de diversos dispositivos. En este artículo de Lancet, donde Julio participó, ¿cuáles son esos factores que influyeron en Venezuela, que la llegaron a tener ahora una crisis humanitaria compleja y a constituirse una emergencia de tipo regional? En realidad vemos que en estos últimos 20 años hemos visto cómo las inversiones en el sistema de salud han ido disminuyendo, ¿ok? Que la hiperinflación ha ido en aumento, eso hemos sido todos víctimas en los últimos años, con un aumento de las importaciones y una disminución importante, hasta ya nula, de la renta petrolera, que nos hace ahora tener que importar hasta gasolina. Y eso todo se ha reflejado en unos indicadores de salud como por ejemplo esa elevación de la mortalidad infantil y de la mortalidad materna, que se demostró cuando se revelaron esos indicadores en el año 2016. Vamos a hablar entonces en primer lugar en las enfermedades prevenibles por vacuna. Vemos que en Venezuela ha habido fallas importantes del Programa Nacional Ampliado de Inmunizaciones, y esto en esta lámina se refleja como para el 2017 había fallas en 83,3% de ese programa. Son esos puntos rojos que ustedes ven acá. Ya entrando en materia en lo que respecta a sarampión, difteria, parotiditis, pertusis, vemos cómo en general todas estas enfermedades fueron en aumento cuando hubo esas deficiencias en ese programa ampliado de inmunizaciones. Y en lo que respecta a sarampión, que es la primera enfermedad que vamos a tocar hoy, vemos cómo desde la semana epidemiológica 26 de 2017 hasta la semana epidemiológica 50 de 2019, se reportaron 11.181 casos sospechosos de sarampión, 7.058 se confirmaron, 83 defunciones entre 2017 y 2018, en 2019 ya hubo 2 defunciones, y la tasa era de 22,2 casos por 100.000 habitantes. Lamentablemente había estados como Delta Macuro, Distrito Capital y Amazonas, donde la tasa de la incidencia era mucho mayor que la del país, alcanzando 215, por ejemplo, en Delta Macuro.
En la otra lámina podemos ver entonces cuáles fueron la curva de los diferentes casos notificados de sarampión en 2017 hasta la semana epidemiológica 50. Y vemos entonces como en el 2019 hubo 548 casos y 3 defunciones. Entre el 1 de enero y el 22 de febrero de 2020, en el continente hubo sarampión en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y Uruguay. Nosotros no reportamos casos. Acá tenemos en esta lámina un breve repaso de lo que es el sarampión. Sabemos que el sarampión es una enfermedad transmitida el virus se transmite por gotas respiratorias y partículas de aerosoles. El índice del sarampión es muchísimo mayor que el del coronavirus. Una sola persona puede infectar de 9 a 18 personas. Y una vez que el virus llega, se va a diseminar hacia los ganglios linfáticos y luego a través de la sangre. Puede producir complicaciones que las principales son la neumonía, pero también hay complicaciones neurológicas y pronósticos adversos en el embarazo que van a traer consecuencias importantes en esta población. El curso de la enfermedad, vemos acá que tiene diferentes fases: una fase de incubación, una fase prodrómica que está marcada por el inicio de la fiebre, la fase de aparición del rash que aparece cuatro días después. En esa fase prodrómica, en principio, tenemos fiebre, conjuntivitis y manchas, las famosas manchas de Koplik, que acá tenemos una imagen para que las recordemos todas. Y luego de la fase prodrómica, la fase de rash y la fase convaleciente. Importante destacar que las personas contagian desde los 5 días antes de aparecer el rash hasta 4 días después. Quise traer esta imagen de una neumonitis por sarampión porque me recuerda muchas de las imágenes que estamos viendo actualmente también. En relación al diagnóstico, básicamente se hace por clínica y en relación a la serología, la IgM es detectable 3 días después de que el rash aparece y se hace indetectable a los 30 días. Y la IgG es indetectable hasta 7 días después que aparece el rash, que ahí es cuando surge, y hace pico 14 días después. El tratamiento básicamente es de soporte. Es importante el suplemento de vitamina A en estos pacientes. ¿Ok? Seguimos adelante. En lo que respecta a difteria, ya déjame poner esto para acá. En lo que respecta a difteria, vemos acá entonces cómo en Venezuela empezaron a surgir los casos a partir de 2016 y vemos entonces en esta diapositiva cómo ha sido la evolución de los diferentes casos de difteria en el país. Desde 2016 hasta la semana epidemiológica 17-2020 se han reportado 3.096 casos sospechosos de difteria, 1.788 han sido confirmados con 294 defunciones. También en lo que respecta a difteria, es una enfermedad también altamente contagiosa, con una transmisibilidad hasta 4 semanas en aquellos pacientes que no son tratados y 2 días en aquellos que son tratados adecuadamente. Transmitida por el Corynebacterium difteria, afecta a niños y adolescentes que han tenido mala cobertura vacunal, tiene unas formas respiratorias y formas cutáneas, y en general comienza con malestar general, hiporexia, odinosia y fiebre. Puede hacer complicaciones, como complicaciones miocárdicas, complicaciones neurológicas, renales, y el tratamiento básicamente consiste en el uso de antisoxina, cuya dosis va a depender del peso y de la edad del paciente, y antibióticos como eritromicina, penicilina. Es muy importante el aislamiento respiratorio. Y acá vemos entonces 2 características bien importantes de esta enfermedad, que son la presencia de estas placas grisáceas friables en la orofaringe y el cuello de toro que aparece en estos pacientes. En lo que respecta a enfermedades transmitidas por vectores, en Venezuela ha sido víctima de epidemias de dengue, de chikungunya y zika. Todas estas 3 enfermedades comparten estos vectores, que estos son los responsables, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. En las Américas, en general, aquí tenemos en esta diapositiva, cómo ha venido la curva de dengue, y vemos que en el 2019 un importante aumento de los casos totales de dengue, pero la proporción de casos graves disminuyó en nuestro país.
en el continente, perdón. Es importante destacar que en América Latina circulan los 4 serotipos de dengue, que en Venezuela circularon los 4 serotipos de dengue entre 1998 y 2016, pero que en 2019 circularon los serotipos de dengue 1, dengue 2 y dengue 3. La incidencia de dengue, acá pueden ver, ha variado desde 16,94 por 100.000 habitantes en el 2017 en el 2019 a 49,42 por cada 100.000 habitantes. Pero en relación a dengue grave también ha habido un descenso y un descenso en lo que respecta a la aparición de estos casos, pero la letalidad total por dengue en los casos graves, vemos que entre 1998 y 2017 hubo un aumento de esos casos graves. Acá en esta parte de la diapositiva vemos los diferentes picos de la epidemia de dengue que se han presentado en el país. Y lo que llama la atención es que esa baja registro de casos de dengue en nuestro país, a pesar de que hay un aumento en América Latina, ¿será que tenemos un subregistro? Y es que en nuestro país tenemos varios factores que influyen en la presencia del dengue, como es un ambiente urbano desordenado, una mala disposición, falta de, no hay agua, no hay electricidad, hay mala recolección de la basura, hay falta de vigilancia epidemiológica, y esto es muy importante para todas estas enfermedades que vamos a mencionar hoy en día, y la presencia de islas de calor. Al no haber agua, la gente también, como ven acá, tiene que almacenar en diversos potes el agua, y eso favorece obviamente la transmisión. El dengue es un arbovirus de la familia Febiviridae, y como ya habíamos hablado, hay 4 serotipos del dengue. El dengue va a tener 3 fases en general en la enfermedad. Una fase febril, que es una fase que ocurre de 4 a 7 días después de que el mosquito pica a la persona, y esa fase febril va a corresponder con la fase de viremia, ¿ok? En esa fase también se empieza a desarrollar la respuesta inflamatoria del huésped, que dependiendo de cómo esta sea, puede llevar a que pase a la fase crítica el individuo, y luego van a pasar a la fase de recuperación. Aquí podemos ver entonces cómo la elevación de los diferentes niveles de anticuerpos, a partir del día 7 aproximadamente se empieza a elevar los niveles de anticuerpos IgE y de IgM. Acá vemos en qué influye que una persona haga desde ninguna manifestación por el dengue hasta un dengue severo, y todo va a depender de diversos factores como la virulencia del virus, la resistencia del huésped, la presencia o no de anticuerpos neutralizantes y las respuestas inmunes del huésped. Y dependiendo de eso, entonces, esta persona puede tener o no una forma más severa de la enfermedad. El algoritmo diagnóstico, entonces, después de 4 o 7 días de la picada, aparece en forma súbita. Todos hemos visto dengue en este país. Fiebre, dolor retrocular, cefalea intensa, mucho dolor de hueso. Algunos pasan a las fases de recuperación, otros 4 o 6 días después de la efervescencia empiezan a presentar signos de alarma. Dolor abdominal, vómito persistente, edema, sangrado, hepatomegalia, y esto puede ser entonces, esto es el aviso para que debemos tomar nosotros en cuenta, porque el paciente puede pasar a la fase crítica, donde puede haber fuga vascular, y esto uno de los signos bien importantes es la disminución de la presión de pulso a menos de 20 milímetros de mercurio, luego aparece hipotensión y podemos estar en presencia de síndrome de shock por dengue. También puede haber un shock hemorrágico o sangrado, o también puede haber falla multiorgánica. Estos pacientes, si sobreviven, van a hacer entonces también pasar a la fase de recuperación, que puede durar alrededor de unas 2 semanas y va a estar caracterizada por astenia y la aparición de rash. Esta es la nueva clasificación de la OMS, donde entonces lo importante acá es que tenemos dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Ya mencionamos en la diapositiva anterior cuáles eran esos signos de alarma, y es que pienso que esto es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta, aprender a reconocerlo. El tratamiento del dengue es básicamente de sintomático, y en el signo de alarma es muy importante la parte de hidratación, y restringir esa hidratación una vez que pasamos a la fase crítica, y no hacer transfusiones profilácticas de plaquetas. Para 2013-2016 en las Américas observamos la aparición de la China, y vemos en Venezuela en el año 2016 tuvimos
esta enfermedad, que se caracteriza por fiebre intensa, pero sobre todo la parte de poliartralgias y el cuadro de artritis inflamatoria, que es lo que más caracteriza esta enfermedad. Puede haber erupción de la piel, se pone muy, muy rojo, todos lo recordamos cuando lo vimos, y esta enfermedad puede evolucionar a formas crónicas de artritis. También en el 2016 tuvimos la presencia del Zika. El Zika es una enfermedad, si se quiere, que puede ser un poquito más benévola en lo que se refiere a síntomas que dengue y chikungunya. Una de las características que la diferencia de ellos es la presencia de conjuntivitis, un 80 al 90%, pero lamentablemente el Zika se asocia con el síndrome congénito de Zika, que puede traer consigo microcefalia. También Zika y chikungunya se pueden asociar con Guillain-Barré. Entonces, es muy importante recordar esto en lo que respecta a Zika. A partir de ahora vamos a hablar de aspectos epidemiológicos brevemente, en lo que tenemos que mencionar el paludismo. Y vemos que en el mundo la mayor prevalencia o incidencia de casos de paludismo la tiene África, y que América Latina aporta poco menos de 1 millón de casos, por lo menos para el año 2018. Pero lo que nos debe llamar a la reflexión es que Venezuela aportó para el 2018 el 51% de los casos de los otros 18 países del continente. Tuvimos un aumento del 747%, y vemos acá en esta curva cómo los casos lo único que han hecho es aumentar desde el año 2000 hasta el año 2018, y se piensa que hay un subregistro de estos casos de malaria. ¿Cuáles son las causas por las cuales la malaria en Venezuela ha tenido ese recrudecimiento? Bueno, en primer lugar, la actividad minera. Todas las personas que hemos ido alguna vez al estado Bolívar, vemos cómo las personas que van a las minas vienen enfermas de paludismo, buscando una forma de ganarse la vida, ya que no hay muchas opciones en esa zona. No, los programas de controles de vectores han disminuido de manera importante, y para colmo ha habido escasez de tratamiento, lo cual en el año 2017 trajo 406 muertes. Y nos hemos convertido en exportadores de malaria. En esta lámina vemos entonces cómo han ido aumentando los casos de malaria en Venezuela e incluso las muertes por malaria. Es muy importante entonces recordar que en Venezuela tenemos tanto Plasmodium vivax como Plasmodium falciparum. El mayor predominio es de Plasmodium vivax. En general viven en regiones, más de la mitad de población viven en lugares de riesgo de transmisión de paludismo, 6.3 millones de ellos, o sea, el 22,5% de ese 51,6% de esa población vive en regiones de alto riesgo de transmisibilidad. Y definitivamente el estado Amazonas, el estado Bolívar y el estado Sucre van a abarcar la gran mayoría de los casos. Ya saliendo de las enfermedades transmitidas por vectores, hablando de VIH-Sida, también no lo podemos dejar de nombrar, ya que en el año 2016 empezamos a observar que había un retraso en el diagnóstico de esta enfermedad, y que cada vez se presentaban más pacientes con SIDA que con VIH, y eso fue cierto, pasó de 70% para el 2016 versus 53% en el 2012. Había un 59% de acceso a la terapia antirretroviral, y el 48% de las embarazadas no tenían acceso a ella. La mortalidad pasó en el 2015 a 38%. Para el 2017 no había disponibilidad de hacer cargas virales ni de pruebas para evaluar resistencia, y ahora un 87% no están recibiendo tratamiento, 15 de 25 antirretrovirales no están disponibles. Acá vemos la distribución de las diferentes de personas viviendo con VIH en el país, y la mayor prevalencia la tiene el Distrito Capital, seguido por Anzoátegui, los Táchira, Zulia y Monagas, en ese orden. La mayor prevalencia es en el sexo masculino que femenino, pero lo que hemos visto es que han aumentado las mujeres progresivamente en nuestro país, y que también esto ha venido concomitantemente con un aumento de los números de casos por sífilis en el país y de enfermedades de transmisión sexual en general. Y acá vemos entonces la mortalidad por VIH-Sida, que es mayor definitivamente en los grupos entre 29 y 60 años, tanto para el 2018 como para el 2019.
Esta lámina es muy importante porque nos muestra cómo las deficiencias que tenemos en lo que respecta a la cascada de pruebas y tratamiento del VIH y la búsqueda de alcanzar las metas ONU-SIDA para el 2020 de 90-90-90. Deberíamos tener que 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estatus, y nosotros tenemos apenas 62%. En América Latina, en América es el 77%. 90% de las personas que viven con VIH deberían estar en tratamiento. En Venezuela solo 40% está en tratamiento. En América Latina 78%. Y 90% de las personas que viven con VIH deberían estar viralmente suprimidas. No tenemos datos en lo que respecta a ese ítem, y en Venezuela, en el mundo, en Latinoamérica, 53% de las personas que viven con VIH están viralmente suprimidas. Lo que respecta a tuberculosis, hemos visto también un aumento de los casos, 68% entre 2014 y 2017, y la aparición de TBC resistente a múltiples drogas, 29 versus 79 casos. En el 2017 la incidencia fue de 32,4 por 100.000 habitantes. Ha habido reducción de la evaluación de estos pacientes, poca disponibilidad de tratamiento. Hemos visto cómo estos pacientes paran los tratamientos porque simplemente no hay disponibilidad. En esta lámina tenemos los casos, la población vulnerable a tuberculosis, como vemos entonces los pacientes que viven con VIH, los privados de libertad, son las personas que, y la población indígena, están entre las poblaciones vulnerables que presentan tuberculosis. La mayor prevalencia de casos, la mayor incidencia de casos nuevos, es mayor en el distrito capital, que es el último que está acá. No sé si ustedes lo pueden ver porque la lámina, las foticos nuestras lo tapan. En general, en el 2019 en Venezuela, en 2018 en Venezuela hubo 10.574 casos de tuberculosis. Y a medida que ha venido pasando el año, la investigación de VIH en los casos nuevos de tuberculosis también ha venido disminuyendo, o sea, lo que muestra grandes fallas en el sistema, en el tratamiento y en el abordaje de estos pacientes. Ya para terminar, es muy importante que no olvidemos que en una zona endémica tenemos muchos diagnósticos diferenciales cuando se nos presenta un paciente con fiebre y mialgia. Ya lo decía Roberto en el primer caso que lo presentó, y aquí vemos diversas opciones de diagnóstico. ¿Y qué va a pasar con todas estas enfermedades que hemos hablado después del COVID? Y es posible que, y esto salió recientemente publicado, que va a haber un impacto potencial del COVID sobre el VIH, la tuberculosis y malaria, y ese impacto va a ser diferente en cada una de estas enfermedades. Por ejemplo, y eso va a depender sobre todo si hay una interrupción prolongada de los programas y además una sobrecarga del sistema de salud. Y eso es lo que estamos viendo. Nosotros en Venezuela ya traíamos una interrupción prolongada de los programas ahora, y ya estábamos sobrecargados, ahora es peor. Y en lo que respecta a VIH, lo que se espera es que pueda haber un acceso a la terapia antirretroviral, y lo que disminuiría ese impacto sería mantener el acceso de las personas a la terapia antirretroviral, mantener un adecuado diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis, sería una medida que ayudaría a disminuir el impacto del COVID. Y en relación a la malaria, continuar con las medidas de control de los vectores. Tenemos muchos retos en lo que respecta a las enfermedades reemergentes en nuestro país. Es muy importante reforzar los programas de vacunación. Hemos pagado muy caro el abandono de unas políticas adecuadas de vacunación, y así lo pudimos ver en los años 2016 y 2017. Es muy importante establecer programas de control que sean sostenibles, que sean metas claras y que sean evaluados constantemente y que puedan ser seguidos. Educar y a la comunidad para que participe activamente en la prevención de todas estas enfermedades. La vigilancia epidemiológica es fundamental. Si no medimos, no conocemos, y si no conocemos, no podemos actuar. Y hay muchas herramientas tecnológicas de las cuales se puede echar a mano. También trabajar en todo lo que respecta a saneamiento ambiental, fumigación, recolección de basura, y estimular a la gente que establezca una adecuada protección personal, y garantizar tanto métodos diagnósticos como medicamentos necesarios para la atención de todas estas enfermedades, particularmente VIH, SIDA, tuberculosis y paludismo. Muchísimas gracias. Los dejo con un atardecer caraqueño. Gracias, Roberto. Gracias, Maritza, por tu excelente revisión del tema y
síntesis de muchas de las cosas más importantes en él. Les recuerdo a los participantes que por favor hagan sus preguntas por escritas, las he estado viendo. Muchas de ellas han sido contestadas, otras no, lo haremos al final. Entonces dejo con ustedes para hablar de COVID-19, aspectos clínicos y aspectos de fisiopatología y alguna otra cosa que seguramente él pondrá. El doctor Julio Castro es uno de nuestros expertos en el tema. El doctor Julio Castro es internista infectólogo, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, trabaja en el Instituto de Medicina Tropical y además es el asesor de la Comisión de Expertos en Salud de la Asamblea Nacional de Venezuela. Entonces dejo con ustedes al doctor Castro. Muchas gracias al doctor Ochoa. Un placer estar con Marinés y Marixa y un gran placer a la comisión de la American College por la invitación. Voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, siempre es todo un reto hablar de enfermedades nuevas, entre otras cosas porque lo que uno dice puede ser mentira muy pronto, ¿no? Y en estos próximos 20 minutos voy a tratar de concentrarme en los aspectos, sobre todo clínicos y algunos fisiopatológicos, y al final voy a hacer un esfuerzo para tratar de transmitirles a ustedes un poco parte de la experiencia con COVID-19 y tratar de que se lleven un mensaje para su casa con alguna moraleja. Lo primero de ellos es que, la verdad, a pesar de que se ha especulado mucho con la información, hemos tenido múltiples canales de información, aparte de los clásicos que tienen la tardanza de las publicaciones arbitradas, y hemos obtenido mucha información de publicación no arbitrada, y eso ha sido bueno y ha sido malo. Ha sido bueno porque podemos obtener información relativamente más rápido, y ha sido malo porque no todo lo que nos llega por la tubería de información no arbitrada termina siendo verdad. De alguna manera, hoy en día se conoce, ya conocemos algo del espectro de la enfermedad. Creo que todavía nos falta por ver. Ya llegamos a 29 millones de infectados en el mundo y de alguna manera ya empezamos a ver cuál es el espectro clínico de la enfermedad. Pero siempre me ha llamado la atención de que, aparte del espectro clínico, la enfermedad no ha sido fácil. Digamos, el entendimiento de cómo se comporta el virus y su interacción con el ser humano ha sido un poco lenta, a pesar de la gran cantidad de pacientes que hemos visto en el mundo. Yo creo que es importante entender, quizás yo crecí mi formación de especialista pensando, o había la moda universal de que las enfermedades infecciosas se iban a controlar probablemente para el siglo XXI. Y de alguna manera creo que esta nueva pandemia nos sorprende en nuestra seguridad de los millennials y de las redes sociales. Y este gráfico, que es del New York Times, es de Pro Da Vinci, pero inspirado uno del New York Times, revela las últimas pandemias en el mundo, donde la mayoría de ellas son zoonosis. Y esto creo que es un mensaje claro por varias razones. La primera de ellas, la zoonosis cada vez ha sido más frecuente, y creo que no vamos a liberarnos de ella, porque de alguna manera el hombre, en su interacción con el medio ambiente, está cada vez más presente en los mecanismos de transmisión de enfermedades que eran naturales en el entorno selvático. Entonces, esta interacción del ser humano con el entorno selvático, cada vez más frecuente, de alguna manera hace pensar que estas enfermedades o epidemias o pandemias van a estar en la discusión pública, un poco en contrapelo de lo que se pensaba anteriormente. El desarrollo de antibióticos a finales del siglo XX nos hizo pensar en que las enfermedades infecciosas iban a controlarse, y creo que sumado a eso, las malas decisiones en algunos decisores públicos, como por ejemplo la disminución de las campañas de control de vectores, ha hecho que hoy en día esté todo el continente americano densamente poblado de Aedes, en particular desde los estados al sur del Mississippi hasta la Patagonia. Hay una densidad poblacional de Aedes muy importante, y eso fue porque se tomó decisiones de disminuir el control antivectorial pensando que las enfermedades vectoriales estaban controladas.
Creo que es bueno recordar que ya llegamos casi a 30 millones de infectados y casi a 1 millón de fallecidos. En esa curva, a pesar de lo que digan los medios de comunicación, a mí no me luce que nada esté bajando. ¿Okay? Si vemos el mundo como un país, y esta es la gráfica de ese país, aquí no ha empezado a bajar nada. Y aunque bajara, vamos a tener la mitad de la epidemia todavía en camino, y el que se enferma o que fallece, aunque sea en epidemia bajando, es igual de malo que el que se ocurre subiendo. Así es que esta historia todavía le falta muchos capítulos por entender. Es muy importante entender o tratar de entender este mecanismo, porque, como les dije, tenemos mucha información cruzada de medios no arbitrados, y a pesar de que algunas enfermedades infecciosas eran capaces de producir, por ejemplo, distrés respiratorio del adulto y enfermedad con falla de múltiples órganos, de alguna manera SARS-CoV-2 nos sorprende con el número de manifestaciones en otros órganos que no veíamos, por ejemplo, en H1N1, que no veíamos en influenza severa y que no veíamos en otros virus respiratorios de transmisión persona a persona. Entonces, el conocimiento hasta ahora yo creo que se puede dividir en tres grandes fases, donde la primera es la fase infecciosa, donde la presencia de receptores de los AC2 son un fenómeno muy importante en la integración del virus a la célula, y las proteínas de la espiga hoy en día cumplen un rol muy importante en la integración del virus a las células del cuerpo humano. En la fase temprana hay un fenómeno hasta ahora no completamente conocido de interacción de citoquinas, donde incorporan TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 y activación de factores humorales a nivel local que no están totalmente comprendidos, porque no parecieran tener un desenlace similar al que tienen otros agentes infecciosos virales. Y hay una fase tardía, fundamentalmente signada por la aparición de fenómenos fibróticos inflamatorios muy severos que conllevan en su evolución a los desenlaces fatales que conocemos hoy en día. Esta imagen radiológica, como comentó Marisa previamente, es como, diríamos, el pan nuestro de cada día hoy en día, y revela desde el punto de vista histopatológico un infiltrado intersticial inflamatorio predominante del linfocito, que puede producir neumonía severa y síndrome de distrés respiratorio del adulto, básicamente con infiltrado linfocitario, pero eso evoluciona hacia una neumonía alveolar difusa con edema, depósitos de fibrina y fibrosis temprana, que de alguna manera es lo que conlleva al final a la lesión pulmonar de segunda fase, que es lo que es la causa fundamental de la causa de muerte en estos pacientes. Algunas de los órganos blancos que hoy en día identificamos, aparte del pulmonar, cada vez vemos más manifestaciones neurológicas, entendiendo inclusive como neuropatía la alteración de los nervios olfatorios y gustativos, manifestaciones oculares, manifestaciones dermatológicas. Muy de moda en las últimas semanas las manifestaciones cardiovasculares con arritmia, miocarditis, pericarditis. Pareciera que mientras más investigamos, más encontramos. Manifestaciones gastrointestinales de diverso tipo, manifestaciones renales, pero también manifestaciones a nivel del hígado. Tenemos una enfermedad muy, muy polimorfa que empieza a darnos información de manifestaciones en otro tipo. Estábamos enfocados al principio en la manifestación respiratoria y los síntomas definitorios de la enfermedad, pero hoy en día vemos que es un virus que es capaz de afectar múltiples sistemas y múltiples órganos en muy poco tiempo. Los mecanismos fisiopatológicos para cada una de estas lesiones no están nada claros, como comprenderán, y en las manifestaciones cardíacas, porque bueno, hay pocas disponibilidad de tejidos y estudios de investigación que nos evidencien cuál es la lesión fisiopatológica fundamental, pero se han imputado diferentes mecanismos como hipoxia prolongada, alteración o desestabilización de las placas a nivel del endotelio, inflamación sistémica
con tormenta de citoquina, invasión viral directa sobre las células con lesión citotóxica primaria, inclusive la aparición de autólisis en el mediano plazo ha sido incorporada como uno de los mecanismos de lesión fisiopatológica, pero hasta ahora no tenemos claro cuál es el mecanismo predominante. Lo que sí tenemos claro es una afectación de los órganos y tejidos muy importante en las primeras 2 a 3 semanas de la información. A pesar de que ya hay publicaciones con manifestaciones clínicas en las revistas arbitradas, me tomé la libertad para ustedes de tomar, diríamos, lo que yo creo que es el umbral de la nueva ciencia, y es la publicación de información producto de lo que se llama crowdsourcing o información clínica vaciada en repositorios de datos tomados de forma estructurada, que sin ninguna duda coronavirus ha sido el gran iniciador de esta forma de datos que voy a compartir con ustedes en las próximas láminas. Pero esto no quita que hay algunas limitaciones en cuanto a la información que tenemos. Por ejemplo, la definición de caso, y esta es una data que les recomiendo que vean de la página web de la Comunidad Económica Europea, del mecanismo de vigilancia epidemiológica de COVID-19 europeo, donde están todos los países del área europea, y a través de la incorporación de datos, a través del sistema de datos electrónicos o historias electrónicas, permite obtener información en tiempo real, que es lo que vamos en las próximas láminas. Pero de alguna manera las definiciones no son homogéneas, la capacidad diagnóstica no es homogénea entre los países, y ahí seguimos teniendo algunas brechas. Esta misma data del sistema de vigilancia europeo permite evaluar, por ejemplo, cosas como la tasa de hospitalización en todos los casos en el sistema europeo, por supuesto, que ven tasas de hospitalización que van desde tampoco como 2 o 3% hasta 60% en Rumanía, Hungría y Luxemburgo. Hay una variabilidad muy importante. El promedio está en el 24%. Cuando vemos las tasas de hospitalización en pacientes con enfermedad severa, está alrededor del 2%, pero con una variabilidad muy importante. Y lo que se llama el CRF, que es el Crude Fatality Rate, que es como realmente se debe medir más que la mortalidad. Esta es una tasa donde establece el número de fallecidos en base al número de pacientes diagnosticados, no el número total de pacientes, que estaba en base a los casos hospitalizados cercano al 20%, pero con una variabilidad muy importante. De la misma data se observan estos intervalos muy llamativos en cuanto a la aparición, entre cuánto es el tiempo promedio entre el inicio y la hospitalización, que vemos en el gráfico de arriba. El promedio es 5 días, y esta es una data en relación a 45,000 pacientes. Es muy difícil tener un dato hoy en día de estudios clínicos que lleguen a ese número de casos. Del inicio hasta la muerte, el promedio está en esta data alrededor de los 15 días. La morfología de cada uno de los países indica la distribución poblacional de cada uno de ellos. Donde se hace más gordita o donde se hace más ancha es donde hay mayor proporción de grupos etarios, y ven que las extremas, la edad extrema, particularmente los mayores, tienen un peor desempeño. Y en cuanto al promedio de tiempo entre la hospitalización y la muerte, está en un promedio de 12 a 13 días, cosa que nos llamó la atención porque quizás no es lo que vemos en nuestro país por razones diversas que obedecen a la característica de nuestro sistema de salud. En cuanto a la hospitalización y el egreso, el promedio está en 17 días, y del diagnóstico hasta la muerte, solamente con 700 pacientes analizados, está en promedio de 14 días. Otro de los elementos, otro de las tuberías de información en tiempo real que tenemos es este consorcio donde se vacía información digital de 96,000 pacientes hasta el momento. Se analiza el 85% de ellos y se van viendo las evoluciones clínicas de esos pacientes en reportes que se hacen bisemanales, y aquí tenemos los resultados. En ella primero vemos la distribución etaria, que sin lugar a duda los hombres tienen una desventaja en términos de mortalidad y hospitalización, y por eso la distribución etaria es más densa del lado izquierdo de los hombres
que las mujeres, por razones que todavía no entendemos, porque pareciera que la proporción, por ejemplo, de los receptores AC2 no es particularmente diferente, pero es probable que haya algunos fenómenos relacionados con aspectos moleculares que todavía no entendemos. Y a la derecha vemos la historia de fiebre, que está alrededor de un 72%, dificultad respiratoria cercana al 65%, tos en el 30% de los pacientes. Y me llamó la atención que la distribución de síntomas es bastante menor a lo que vemos en los trabajos con mucho menos pacientes que vemos en revistas arbitradas. Esta información es la información que vacían los clínicos y probablemente corresponde a un universo digamos, más parecido a lo que uno tiene en la práctica clínica diaria y no a los protocolos de investigación. Los 4 más grandes en términos de síntomas es fiebre, dificultad respiratoria, tos y fatiga, que son los que están presentes casi en el 60 o 70% de los pacientes de esta data. En relación a las condiciones comórbidas asociadas, hipertensión la más importante, enfermedad crónica cardíaca la segunda, enfermedad renal crónica y enfermedad renal pulmonar como las 4 mayores. Y vemos que, por ejemplo, la distribución de fiebres en los grupos de edad, fíjense que se parece bastante la aparición de fiebre, que es casi 70% entre los grupos etarios de 10 años y los mayores de 80. Aprendimos en algún momento que los mayorcitos no tenían fiebre, pero en esta enfermedad la distribución es una campana de Gauss bastante simétrica y vemos que la distribución de fiebre, con la excepción de las edades extremas de la vida, no varía tanto. Igualmente la aparición de tos es bastante simétrica y la aparición de dificultad respiratoria es bastante simétrica en relación a las edades extremas de la vida. Los síntomas respiratorios superiores son bastante poco frecuentes, menor al 25%. Los síntomas constitucionales, debilidad, astenia, son bastante frecuentes y la diarrea está presente hasta en un 30% de los pacientes en promedio. Pero hay algunos otros que me llamaron la atención: dolor abdominal, náuseas y vómitos y confusión, en particular en las edades extremas de la vida, como síntomas premonitorios. En base a los datos de laboratorios, me llamó la atención la disminución de los linfocitos por debajo de 2.500 de valor absoluto del linfocito, pero tiene una distribución etaria bastante importante y a medida que aumentan los grupos etarios, la prevalencia de linfopenia es mayor, que en los grupos más jóvenes. En términos de la estancia hospitalaria, el promedio aumenta mucho en las edades extremas de la vida, y aquí hice un gráfico con la línea punteada de la tendencia del tiempo de hospitalización que va aumentando a medida que aumentan los grupos etarios. En relación al tratamiento, no voy a comentarlo mucho, Marinés va a comentar esto, pero sí quiero comentar la utilización de antibióticos como una práctica rutinaria que obviamente no tiene mucha lógica asociada a una infección viral. Y en relación a el CRF, que es el Case Fatality Ratio, el promedio para esta cohorte europea está alrededor del 27% de mortalidad general y es una curva asintótica. Ellos ven la mayoría de los fallecidos entre los primeros 14 días en adelante. La curva disminuye de una manera importante. Yo creo que hoy en día un elemento fundamental para nosotros, sobre todo que no entendemos mucho la historia natural de la enfermedad y explicársela a los pacientes ha sido toda una dificultad. Entender los grandes números de la historia natural del COVID-19, podemos dar estos números. De cada 100 pacientes que tienen virus en la sangre, 30 de ellos son asintomáticos y esto es un hito en relación al resto de las enfermedades. Si comparamos con los otros coronavirus, MERS y SARS, solamente 4 a 5% de los virémicos son asintomáticos. Y esta es la razón por la cual la epidemia ha sido tan extendida, porque al tener 30, algunos dicen hasta 40% asintomáticos, es lo que ha mantenido la epidemia activa. Y el manejo epidemiológico de esos asintomáticos ha sido particularmente difícil en el mundo entero por razones que son obvias.
Del resto de los 70 pacientes que tienen síntomas, 56% tienen enfermedad leve. Y estos pacientes se manejan domiciliariamente tratando básicamente los síntomas. No hay ningún tratamiento específico. De ellos, de este 70%, 10 pacientes hacen enfermedad moderada que requieren manejo o atención hospitalaria de algún tipo. Esos pacientes, la mayoría de ellos están hipoxémicos, tienen una astenia que requiere hospitalización o requiere manejo médico, y solamente 4 pacientes tienen enfermedad grave que requieren terapia intensiva. Creo que el gran reto para nosotros, y me refiero a la humanidad, es poder discernir los grandes grupos de cómo defino tempranamente el paciente que puede manejarse de forma domiciliaria, de aquel que tiene requiere atención hospitalaria, porque dada los números de la pandemia en el mundo entero, si manejáramos la mayoría de los pacientes que requieren con manejo domiciliario en instituciones de salud, sería abrumadora la cantidad de pacientes que tendríamos que atender y no nos daríamos abasto. Por lo tanto, evaluar escalas que pudieran, clínicas o paraclínicas o de algún tipo, que pudieran discernir tempranamente estos dos grupos de pacientes, sería muy importante. Pero a la vez, de los pacientes que manejamos hospitalarios, no tenemos unos buenos argumentos clínicos para diferenciar tempranamente en hospitalización qué paciente va a ir a enfermedad muy severa, con la exención de los grupos etarios y la asociación de comorbilidad. No tenemos unos buenos elementos para diferenciar pacientes que van a ir a unidades de terapia intensiva tempranamente. Ya para terminar, no quería dejar pasar la oportunidad para compartir con ustedes el sistema de monitoreo nacional que tenemos a través de las encuestas hospitales, y que la sola mirada de los gráficos que están actualizados hasta el domingo pasado nos da una idea de la evolución de la epidemia en Venezuela. Aquí vemos el porcentaje de ocupación por infección respiratoria aguda en unidades de terapia intensiva en Venezuela. Este es el promedio nacional. El total de pacientes con IRA que consultan emergencia y UTI a nivel nacional, ven cómo va la curva. El número de ventiladores ocupados a nivel nacional, cómo ha evolucionado en las últimas semanas, y en este último gráfico el porcentaje de ocupación de unidades de terapia intensiva por estado desde que empezó la epidemia hasta el momento. En este caso, el total de casos fallecidos asociados no a COVID directamente, porque sabemos que hay mucha dificultad para el diagnóstico final, pero sí a infección respiratoria aguda, que para nosotros es una definición que en este momento debería estar altamente correlacionada a COVID. Finalmente, esto es parte del monitoreo social. Hacemos alrededor de 12,000 encuestas diarias que tenemos a través de una tubería digital, y eso nos permite mirar el número de IRAs en las comunidades y el número de casos sospechosos por una definición social, lo que la gente llama sospechoso, no lo que se define sospechoso clínicamente. Y finalmente, un pequeño instrumento que hemos elaborado para el manejo de pacientes hospitalarios, donde hay una correlación muy importante entre la oximetría de pulso, que es una herramienta relativamente fácil de obtener en los hospitales. Bueno, no es tan fácil, pero diríamos que es mucho más barata que usar una gasometría, y aquí les explico cómo funciona. Esta es una ficha. Después, quien me quiera, Marix se la puede distribuir a través de la Sociedad de Medicina Interna. Es un documento en PDF de 5 páginas muy sencillo, que se lo explico en esta última lámina. La primero, tenemos que llenar la fecha. Aquí tenemos la secuencia de los números de lo que serían la historia natural de la enfermedad, el número 5, día 5 de enfermedad, 6, 7, basado en el primer día de síntomas, y nosotros lo que hacemos es primero ponemos la fecha. Vamos a suponer que el paciente ingresó el 15 de septiembre en su 7º día de enfermedad. En consecuencia, llenamos el resto de las casillas, que son el día consecutivo de casos de enfermedad, para el mes de septiembre. Después verificamos la saturación con el oxímetro. Vamos a suponer en este ejemplo que nos da 95, y posteriormente buscamos la PAFI asociada, correlativa al tipo de oxígeno que el paciente está recibiendo. El paciente tiene 95 de saturación. Aquí vemos la casilla 95 de saturación. Vemos que este paciente, en este caso, este ejemplo, está recibiendo una máscara con reservorio, y hacemos coincidir 95 de saturación con la máscara con reservorio, y eso nos da una PAFI de 85 a través de un algoritmo que está en la bibliografía, donde hay una correlación casi del 90% entre la oximetría y la PAFI en pacientes que no tienen enfermedad pulmonar, y posteriormente relleno este 85, yo pongo una X,
en el día 15 que estoy viendo, por ejemplo, al paciente en el día 7 de enfermedad, en este caso para el día de hoy, 17, ese paciente tiene una PAFI de 85 y relleno el día 17, noveno día de enfermedad con 85 de PAFI. A medida que va evolucionando, yo puedo establecer la progresión de la PAFI de ese paciente simplemente repitiendo este proceso en esta hoja que yo la tengo en la historia de los pacientes y me permite establecer la evolución en términos de la función pulmonar de ese paciente. Obviamente puedo establecer patrones, por ejemplo, este es el patrón de un paciente que va en deterioro, a diferencia de este que va evolucionando satisfactoriamente, y visualmente puedo ver cómo evoluciona el paciente. Hay una equivalencia en relación a el PAFI y el score de SOFA y el grado de síndrome de dificultad respiratoria de adulto, que está ya validada por trabajos anteriores. Aquí está la bibliografía y esto lo imprimimos y la metimos, lo ponemos en la historia de los pacientes y nos permite tener una evolución visual independientemente que esté recibiendo oxígeno, aire ambiente, cánula o máscara simple. La podemos establecer en base a este algoritmo el PAFI del paciente y eso nos permite hacer comparable, que no es tan fácil uno recordar si el paciente ayer estaba con bigote, hoy está con máscara con respiratorio, con máscara con reservorio, ayer tenía 93 de saturación, hoy tiene 91, y cómo se correlaciona con este pequeño algoritmo. Podemos tener una visualización de cómo va evolucionando los pacientes. Yo con esto termino y le doy al pase a la doctora Calatroni. Bien. Pásame la siguiente de mis láminas, por favor. Bien, entonces vamos a concluir con la doctora Marina Calatroni, que nos va a hablar de COVID-19, tratamiento y vacuna. La doctora Calatroni es especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas, es profesora de la Universidad de Venezuela, miembro titular de la Sociedad Nacional de Medicina Interna y actualmente la jefe de cátedra de Medicina B, Servicio de Medicina 2 del Hospital Universitario de Caracas. Con ustedes, la doctora Calatroni. Le recomiendo un momentico a los participantes que, por favor, las preguntas las hagan por escrito. Yo las estoy resumiendo y después se lo daré a los ponentes. Hay todavía 6 participantes que levantan la mano. Eso lamentablemente no se va a poder hacer. Pero sí trataré de agrupar las preguntas para que sean respondidas por los ponentes. ¿Está disponible? Sí. Perfecto. Tiene la palabra. Hola, buenas noches. Gracias a la American College of Physicians, capítulo Venezuela, por invitarme a participar. Gracias al doctor Ochoa por pensar en mí. Y la verdad es que el desafío de lo que me tocó ha sido bastante complejo. Entonces, esto es una enfermedad muy reciente, es difícil hablar de tratamiento en enfermedades que uno no conoce. Estamos mucho mejor que en marzo, pero todavía, como ya dijo bien el doctor Julio Castro, hoy estamos diciendo cosas que a lo mejor dentro de muy poco tiempo ya no tendrán sentido. Entonces, esto nos da una idea de la relatividad de las cosas y que nada es para siempre y nada está escrito en piedra. También dijo, y repito un momento dado, como bien dijo el doctor Julio Castro, otro paradigma que tenemos ahora es que tenemos bibliografía y artículos publicados, pero como esto ha avanzado tan rápido, hemos tenido que recurrir a otro tipo de bibliografía. Muchas veces las noticias no las tenemos por las revistas que nosotros solíamos leer, sino que las tenemos por periódico, cualquier tipo de publicación que no ha sido validada por la comunidad científica, y también tenemos muchos pacientes y todas las personas ávidas de información, y eso se vuelve una cosa un poco compleja para uno como médico tratar de ponerle un poco de orden y un poco de sensatez. Entonces, obviamente el desafío que tengo yo de hablarles de tratamiento está como complicado, ¿no? Entonces yo voy a tratar de hacer un resumen de lo que se sabe y que ustedes se puedan llevar cosas concretas para su práctica diaria en el tratamiento de la enfermedad por coronavirus. Y me pareció bien interesante esta guía del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que se publicó ahora a finales de agosto, donde tratan de establecer un poco de racionalidad en lo que tenemos que hacer.
Entonces, la próxima, por favor. En realidad, el eje fundamental del tratamiento, la próxima para el COVID es el oxígeno y la ventilación. Eso es lo que hace que nosotros al final tengamos que hospitalizar a los pacientes. Como bien dijo Julio, es lo que le da el criterio de severidad. Si un paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1 con una saturación aire ambiente que, dependiendo de la bibliografía, puede ir entre 92 a 94%, esos son pacientes que ya tienen criterio de hospitalización. Porque necesitan soporte de oxígeno. El soporte de oxígeno puede ser una cosa tan sencilla como solamente aportar oxígeno a través de una cánula nasal, y luego vamos evolucionando el aporte de oxígeno en función de la hipoxemia y de la insuficiencia respiratoria que tiene nuestro paciente. Eso puede ir desde cánula nasal, una máscara simple, una máscara con reservorio, o mecanismos más complejos como ya ventilación mecánica no invasiva o bien ventilación mecánica invasiva. Con respecto a esto, yo no voy a hablar mucho, pero sí me voy a dedicar a que hablemos ahora de cuáles son las intervenciones farmacológicas que tenemos que hacer. Y ahí viene otro problema y otra cosa que en un momento determinado se convirtió en una ensalada, ni siquiera una ensalada de frutas, o sea, una ensalada, un desastre, porque los médicos no sabemos no tratar. Entonces, nos genera demasiada impotencia tener una enfermedad de un paciente grave y que te digan, bueno, la verdad es que no sabemos qué funciona, entonces nosotros tenemos que poner cosas, porque si no ponemos cosas, pues sentimos que no estamos haciendo nada por nuestro paciente. Y quizás un poco la moraleja de hoy es, de verdad vamos a poner lo que funciona y no nos volvamos locos poniendo cosas que sabemos que no funcionan o que hoy, en septiembre de 2020, sabemos que no funcionan. Entonces voy a hablar un poco de antivirales, sobre todo de remdesivir, voy a hablar de corticosteroides y voy a hablar de anticoagulación. Entonces, el remdesivir es un antiviral que inhibe la entrada viral vía el receptor de... la próxima, por favor. El remdesivir es un antiviral que inhibe el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, la proteasa transmembrana serina 2, inhibe la fusión de la membrana e inhibe la endocitosis. ¿Por qué vamos a usar un antiviral como el remdesivir? Porque la replicación viral es muy determinante al inicio de infección y pensamos que el tratamiento antiviral puede tener un impacto antes que la enfermedad progrese a un estado hiperinflamatorio, que es el que caracteriza las etapas tardías y es el que caracteriza la severidad de la enfermedad. Entonces, entender el rol de los antivirales para tratar las enfermedades de leves a moderadas es importante, pero esas son preguntas a las cuales todavía no tenemos respuesta. Entonces, como les conté, el remdesivir es un antiviral que es un nucleótido prodroga de un análogo de la adenosina. El remdesivir se une a la ARN viral, inhibe la replicación viral porque termina la transcripción, donde ustedes ven la flechita. Entonces ya el virus no se transcribe más y podemos bloquear su multiplicación. Entonces, las recomendaciones del NIH nosotros ponemos remdesivir en función de un estudio multinacional randomizado placebo control que se llamó Adaptive COVID-19, ¿ok? En ese estudio fue con 1.063 pacientes hospitalizados y le dieron remdesivir a unos pacientes y placebo a otros por 10 días o hasta que se dieran de alta. Y la conclusión de este trabajo fue que la recuperación de los pacientes que recibían remdesivir era más corta que el placebo, 11 días versus 15 días. Entonces, en función de este trabajo, la recomendación del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos es que para pacientes hospitalizados que tienen oxígeno, pero no dispositivos de alto flujo o ventilación mecánica, o sea, una insuficiencia respiratoria, pudiéramos decir, moderada, tienen indicación de recibir remdesivir por 5 días o hasta el egreso, lo que ocurra primero. Por ejemplo, si el paciente a los 3 días está bien, no necesitaría recibir más remdesivir. Si un paciente lo está recibiendo y se empeora porque necesita oxígeno de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva o bien ventilación mecánica, obviamente lo que dice el sentido común y el NIH es que no lo quitemos, ¿ok?
Tampoco se sabe muy bien qué hay que hacer en pacientes que tienen enfermedad leve o moderada. No hay datos por ahora como para empezar el remdesivir en etapas más tempranas de la enfermedad. Esa pregunta todavía no tiene respuesta. Y tampoco se tiene claro si los pacientes que tienen requerimientos mayores de oxígeno deben iniciar remdesivir o ya es muy tarde para que lo reciban porque ya la enfermedad progresó y se supone que el deterioro ventilatorio es más bien por un problema inmunológico. El remdesivir tiene pocos efectos secundarios, solamente algunos efectos gastrointestinales como náuseas y vómitos. Se ha visto que aumentan las aminotransferasas y puede aumentar el PT. Solo una palabrita del favipiravir, que el nombre comercial es Avigan. Este es un antiviral que se usa en Rusia, tiene estudios fase 3 y aparentemente los resultados los vamos a tener en diciembre. Y hoy me enteré por el periódico, porque al final es por donde nos enteramos, que ya vamos a tener favipiravir en Venezuela, que está disponible en tabletas, pero la verdad es que por ahora nuestra experiencia con el favipiravir es muy poquita. Ahora voy con la gran y querida dexametasona de todos los médicos internistas. Los pacientes con COVID severo pueden desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica y el uso de la dexametasona se basa en el estudio RECOVERY, que quiere decir Randomized Evaluation of COVID-19 Therapy, que fue un estudio multicéntrico randomizado en el cual se demostró que la tasa de mortalidad en pacientes que recibían dexametasona era menor en pacientes que necesitaban oxígeno. Entonces, este hallazgo súper importante. El estudio RECOVERY se hizo con 6.425 pacientes, de los cuales un 30%, 2.100 pacientes recibieron dexametasona y 4.300 no recibieron dexametasona. 22,9% de las muertes se encontraron con dexametasona y 25,7% sin dexametasona con una P significativa. Y lo más importante es que en los pacientes graves con ventilación mecánica, el 29,3% de los pacientes que tenían dexametasona murieron, pero el 41,4% que no recibió dexametasona falleció, que no recibió dexametasona falleció con una P muy significativa. Eso nos permite concluir con la recomendación que la dexametasona 6 miligramos al día por 10 días o hasta el egreso en pacientes con ventilación mecánica se convierte en una recomendación A1 que adquiere mucho peso. En pacientes con oxígeno suplementario es una recomendación B1, pero la verdad es que nosotros en la práctica cotidiana lo estamos usando de rutina en los pacientes que estamos hospitalizando con insuficiencia respiratoria. Lo que sí ya también está claro en esta guía del NIH y es importante para nuestra práctica cotidiana es que no se recomienda el uso en pacientes que no requieren oxígeno. O sea, un paciente ambulatorio, como bien dijo Julio, que no tiene alteración ventilatoria, debe recibir solamente tratamiento sintomático y no tiene indicación para recibir esteroides. Entonces, lo que no está aprobado, yo esto lo puse en una sola lámina porque era como para explicarles que de verdad no está aprobado y no hay ningún trabajo que demuestre su eficacia de ninguna de estas cosas que les voy a decir, que se usaron durante mucho tiempo en la desesperación de que no sabíamos qué hacer. Entonces, cloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, ivermectina, no. Plasma de suero convaleciente, todavía no sabemos si de verdad lo podemos recomendar o reprobar, pero por ahora están los estudios andando, no tenemos respuesta. Las inmunoglobulinas para SARS-CoV-2 específicas tampoco tenemos datos suficientes. Interleuquina no se recomienda su uso, anticuerpos monoclonales antiinterleuquina 6 tampoco, interferón alfa y beta tampoco. Si quieren después, en la sesión de preguntas, hablamos más de esto. El otro pilar fundamental del tratamiento para el COVID-19 en pacientes hospitalizados severos se ha convertido en el tratamiento antitrombótico. ¿Por qué? Porque esta infección se ha asociado con inflamación y un estado protrombótico que aumenta fibrina, productos de degradación del fibrinógeno y del dímero D. Y la elevación de estos marcadores se ha visto asociada a un mal pronóstico. Entonces, en pacientes con COVID-19 ambulatorios, en realidad
no tenemos datos suficientes como para evaluar de rutina coagulopatía, ¿ok? Pero sí en pacientes hospitalizados, pero la verdad es que lo empezamos a hacer porque empezamos a ver que podía ser un factor de riesgo, pero tampoco la NIH recomienda que lo hagamos, o sea, que haya suficientes argumentos para recomendar o rechazar esta práctica, pero la verdad es que nosotros en nuestra práctica cotidiana le estamos solicitando dímero D y fibrinógeno a la mayoría de nuestros pacientes. En pacientes ambulatorios no debemos iniciar profilaxis para tromboembolismo, o sea, no tiene sentido la colocación de aspirina ni de ningún medicamento de este estilo. En pacientes hospitalizados con COVID se debe realizar profilaxis antitrombótica a menos que esté contraindicada. Y esto se basa en un estudio retrospectivo que mostró reducción de mortalidad, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un score mayor de 4 en coagulopatía inducida por sepsis. ¿Cómo los anticoagulamos? Básicamente nosotros los estamos anticoagulando con heparina de bajo peso molecular. Algunos se les da, no, tampoco se ha visto diferencia de anticoagulación profiláctica, o sea, heparina de bajo peso molecular una vez al día con respecto a 2 veces al día. Y eso también dependería un poco de qué factores de riesgo tiene el paciente. Lo que también me pareció bien interesante de esta guía, sobre todo para nuestra práctica diaria, es que para el egreso, la profilaxis de rutina no está recomendada. Solamente se recomendaría en pacientes con alto riesgo que pudieran recibir rivaroxaban 10 miligramos al día de 1 mes a 5 o 6 semanas, o bien betrixaban 160 miligramos al día, seguido de 80 una vez al día, también más o menos por 5 semanas. En aquellos pacientes que tienen un índice IMPROVE de tromboembolismo mayor de 4, o bien un IMPROVE modificado con un score mayor de 2 y un dímero D más del doble de lo normal, en pacientes mayores de 75, en pacientes mayores de 60, pero con un dímero D más del doble, o en pacientes de 40 a 60 años con un dímero D muy elevado y con antecedentes de tromboembolismo pulmonar o cáncer. Bueno, eso es básicamente lo que yo les quería contar de tratamiento. Entonces, la conclusión sería, si lo hospitalizo y necesito oxígeno suplementario, le coloco remdesivir, le coloco dexametasona y lo anticoagulo, además de recibir el oxígeno suplementario. Luego, no solo tenía el desafío yo de preparar tratamientos, sino que también tengo el desafío de hablar de vacunas. Y la verdad que hablar de vacunas para COVID es bien complejo y yo solamente quiero hacer un pequeño esbozo. Creo que de vacunas vamos a tener que hablar mucho en el tiempo que sigue y por ahora todavía estamos como en cosas muy pequeñitas. Solamente recordar que los pasos tradicionales para desarrollar una vacuna son muy largos, hay que descubrir un objetivo y validarlo, necesitamos una etapa preclínica, la manufactura, ensayos clínicos, y normalmente esto tarda de 3 a 8 años. Los estudios de fase 1, que son de seguridad, y luego fase 2, que son seguridad e inmunogenicidad, y luego los fase 3, que son los estudios de seguridad y eficacia, tardan normalmente de 2 a 10 años, y las revisiones regulatorias tardan de 1 a 2 años. Eso es en los tiempos normales para desarrollar cualquier tipo de vacuna. Obviamente no tenemos todo ese tiempo con una epidemia encima que nos está aplastando a todos. Entonces, toda la industria farmacéutica de vacunas pues ha tenido que tratar de hacer las cosas lo más rápido posible sin perder seriedad y compromiso con la seguridad que implica decir que una vacuna funciona o no funciona. De ahí viene todo el rollo, que también lo sabemos más por los periódicos, con la vacuna rusa, de la cual hablaremos más tarde. Entonces, tenemos más de 140 vacunas, aún sin ensayos en humanos en fase preclínica. Tenemos 19 vacunas evaluando seguridad y dosis en fase 1. Tenemos 12 vacunas en ensayos clínicos de seguridad en fase 2. Tenemos 5 vacunas en ensayos de eficacia a gran escala en fase 3 y tenemos una sola vacuna aprobada para uso limitado por ahora, hoy, 16 de septiembre del 2020. Entonces, lo que les voy a hablar son de las 2 vacunas más importantes con los estudios más serios que tenemos. La primera es la vacuna adenovirus recombinante tipo 5, COVID-19, que la está produciendo el laboratorio Janssen.
Y ese es un estudio randomizado doble ciego que está en fase 2 en China, que se ha hecho en adultos sanos mayores de 18 años, a los cuales le están poniendo vacuna o placebo. 508 son hombres, 508 pacientes, 50% hombres, con una media de edad de 40 años, en la cual a 253 le dieron una dosis de vacuna determinada y a 129 le dieron una dosis, la mitad de la dosis anterior, y a la otra 126 pacientes les colocaron un placebo. Ahí ellos concluyen que las dos dosis de vacuna indujeron respuestas de anticuerpos significativos, o sea que pareciera que la dosis de 5 por 10 a la 10 pudiera funcionar también. Y en este estudio, en esta vacuna de adenovirus recombinante, pues ya está pasando a fase 3 y tendremos resultados pronto. Entonces, la lámina que sigue es la vacuna de Oxford, que se llama ChAdOx-nCoV-19, y es la que todo el mundo tenía muchísima esperanza. Es una vacuna, este es un estudio randomizado, ciego, controlado. Les voy a mostrar el fase 1, fase 2, que es lo que tenemos publicado hasta ahora. Y allí tenemos, los pacientes le colocaron una dosis única a la mitad, a 543, y a los otros les pusieron un placebo. La media de edad también es de 35 años, la mitad son hombres y el 90% de los pacientes de este estudio son blancos. Y luego, en los puntos finales primarios de este estudio, se evaluó que había seguridad y buena respuesta virológica. Este estudio de Oxford es el que ya está en fase 3 y el que por el New York Times también nos enteramos que se tuvo que suspender por un caso de mielitis, que se tuvo que estudiar todo, pero aparentemente también se reinició. Pero aquí ya estamos en el punto de lo que todavía no sabemos y todavía no se ha publicado, y ya viene en la parte que es más el chisme de si volvieron, no volvieron o qué está pasando. También tenemos la vacuna Moderna, que es una vacuna recombinante que está también en estudio fase 3. La conclusión de esta vacuna de Oxford es que es segura y bien tolerada, tiene pocos efectos secundarios cuando se premedica con paracetamol antes de la colocación. La respuesta humoral alcanzó un pico el día 28 y la celular aparece el día 14, y aparentemente después de 2 dosis encuentran respuestas inmunogénicas potentes en todos los participantes, y que la conclusión de este estudio es que se puede usar para prevenir el SARS-CoV-2. Entonces, bueno, de esto es básicamente lo que yo les quería contar. Creo que hay mucho para discutir, hay muchas preguntas, pero es muy difícil en 20 minutos tratar de dar lo que realmente es lo que se sabe hasta ahora y es lo que nos puede seguir ayudando en nuestra práctica clínica. Quizás quiero terminar diciendo que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas, y eso es lo que estamos viviendo en este año, que realmente ha sido un desafío desde el punto de vista médico, social, cultural, familiar para todos nosotros. Gracias a todos, y ahora si quieren podemos ir a las preguntas. Bien. Muchas gracias, María Inés, por tu excelente revisión del tema. Y realmente lo que motivó a esta mesa redonda fue eso. Para la década de los 70 nosotros creíamos que teníamos toda la respuesta. Y el 70 para acá nos cambiaron todas las preguntas. Y preguntas que ya consideramos que no íbamos a tener: paludismo, difteria, tuberculosis, ya las tenemos otra vez. De manera que son muchísimas las preguntas que los médicos nos tenemos que hacer y que tenemos que manejar. Entonces, yo quisiera empezar las preguntas y respuestas. Hay unas preguntas que cualquiera del panel la puede contestar. Muchísima preocupación sobre el tema de qué programas de salud pública, qué se debe hacer en el campo de salud pública, en el sentido de prevenir las enfermedades que se pueden prevenir por vacunas, o las enfermedades que se pueden prevenir con otros métodos que no son vacunas, como por ejemplo el VIH en gente joven. Entonces, quisiera ver si alguno de los panelistas quisiera responder esto. Fíjate, aquí hay varios aspectos bien importantes. Definitivamente hay que garantizar que el programa de inmunización alcance más del 90%, 95% de la población que debe ser vacunada. Y debe ser un programa que debe ser continuo, independientemente de que tengamos pandemia o que no tengamos pandemia. Nosotros hemos tenido interrupciones de ese programa previo a la pandemia y eso nos costó muy caro, como ya lo dije durante mi ponencia, pero es muy importante también que en tiempos de pandemia esto se mantenga y que las madres sigan llevando a los hijos a vacunar, pero que además
haya disponibilidad de las vacunas a nivel público con una adecuada cobertura. La cobertura vacunal es esencial para evitar estas enfermedades. En lo que respecta a VIH es educación, también fomentar el uso de preservativos en la población, en los jóvenes. Nuestros jóvenes no tienen costumbre, aunque cada vez más, y tanto los jóvenes, o sea, de ambos sexos, femeninos y masculinos, deben aprender a protegerse con preservativo, y esta es una excelente manera, una manera sencilla de disminuir la propagación del VIH. Y en lo que respecta a paludismo, por ejemplo, medidas como la distribución de mosquiteros que estén impregnados con insecticidas puede ayudar a controlar los vectores. El control de vector en este caso es muy, muy importante. Uno ve cuando viaja a esas zonas remotas y la protección, el uso en la casa, por ejemplo, de telas metálicas, evitar los criaderos para dengue, pero también políticas públicas. Este país lo está matando y es la falta de una adecuada aplicación de políticas públicas. Aquí lo que hay es reacción, aquí no hay una planificación adecuada. Tenemos al doctor Julio Castro, que es el asesor de la Asamblea Nacional. ¿Podría ampliar un poquito eso de las políticas públicas? Un poco en la línea de Marixa, creo que no hay que estar inventando el agua tibia, ¿ok? Países del tercer mundo han controlado enfermedades como el sarampión y la difteria, y bueno, tienen ahora otro problema que son los movimientos antivacunas, pero tú lo que tienes que vacunar, no hay nada sofisticado en vacunar. Las tasas de vacunación de Venezuela bajaron a niveles horribles, algo así como el 60%, 50% en algunos momentos hace un par de años. Entonces, bueno, lo que tienes que vacunar, no hay que ser ningún genio en relación a eso. Y en otros países la disponibilidad de la utilización de medios, por ejemplo, como condones, la accesibilidad a pruebas rápidas y fáciles de VIH, campañas extensivas sobre grupos poblacionales específicos de riesgo, han logrado disminuir la tasa de transmisión, lo mismo que la pertinencia del tratamiento, han logrado disminuir la transmisión en los grupos poblacionales de riesgo, y hay quienes pensaban que la epidemia se iba a acabar. Pero en Venezuela no hay ni tratamiento, ni hay pruebas, ni hay medidas. Entonces, bueno, hay que hacer algo, pues eso tiene que articularlo un sistema de salud que sea coherente, que sea planificado, que tenga muchas cosas. Entonces, la mayoría de estas enfermedades no requieren recetas mágicas, sino requieren replantear cosas como eso. ¿Cómo se pregunta uno que el doctor Gabaldón controló la malaria en los años 40 y ahora nosotros tenemos el de segundo desempeño peor con malaria en el mundo? Y estamos en el 2021. Entonces, esta de alguna manera son preguntas que lo que requieren respuestas de organización, de Estado, porque lamentablemente las políticas de salud en Venezuela quedaron paradas en el camino en algún momento en los últimos 20 años. De hecho, Roberto, en lo que refiere, dice Julio, por ejemplo, en lo que refiere al VIH, cuando uno revisa cómo es el desempeño de Venezuela en la administración de profilaxis posexposición, nada. Somos el país que peor desempeño tiene. Sí, un comentario anexo. El paciente mío que yo presenté leptospirosis, probablemente el contagio de él fue por una lata. Él se tomó, lo único que pude encontrar como antecedente de él fue una lata que se tomó en Valencia, a pico de lata. De manera que una cosa tan sencilla como limpiar una lata puede ser una medida profiláctica en algunas cosas. Pero, de nuevo, como comentario del país, ese caso, en noviembre del año pasado, se pudo hacer el diagnóstico. Hoy en día sería imposible, porque ¿quién va a llevar una muestra a Maracay? ¿Con qué gasolina? No hay diagnóstico definitivo, imposible, por no hablar de otros problemas. Hubo una preocupación importante y recurrente sobre el tema de dengue e inmunidad, posibilidad de reinfección y cómo el dengue el hecho de tener un anticuerpo puede no proteger, sino más bien favorecer una segunda infección. ¿Quisiera alguno comentar sobre esto? Sí, en lo que respecta a dengue, se ve que sabemos que hay los 4 serotipos. Cuando tú te infectas por uno de esos serotipos, tú adquieres inmunidad para ese serotipo. Y para los otros hay inmunidad, pero que dura muy poquito, que dura meses. Después te puedes reinfectar por los otros
3 serotipos que existen. De hecho, cuando aquí circulaban los 4, yo le decía a los pacientes, tú puedes tener hasta 4 dengues en la vida. Y lo peor es esto, que una vez que te reinfectas, la respuesta aumentada, inmune aumentada puede hacer que la enfermedad sea peor. Pero definitivamente hay inmunidad para el serotipo que causó la enfermedad, temporal para los otros, pero puedes volverte a infectar por los otros 3 que están. Bien. Sí, hay preocupación sobre el tema de que, dado que si tenemos una epidemia severa de COVID, ¿qué puede pasar con enfermedades distintas a COVID que coexistan con COVID? Por ejemplo, tuberculosis o dengue, que pueden coexistir de manera aguda COVID y alguna de estas condiciones. ¿Cómo puede afectar eso a la persona? Bueno, de hecho, bueno, Julio, habla tú, que yo he hablado bastante ya. Hay una recomendación internacional de la OMS muy fuerte que está claro que la irrupción de la pandemia en el mundo generó una disminución en la atención en los otros programas, y estoy hablando de enfermedades crónicas, tuberculosis, VIH, etcétera, etcétera. Y hay una recomendación muy importante de que tenemos que comer chicle y caminar al mismo tiempo. Eso es un elemento fundamental. El impacto secundario que va a tener la pandemia sobre la disminución de la atención de los programas como VIH, tuberculosis y malaria puede ser masivo. En el caso venezolano, no hay tratamiento de tuberculosis en Venezuela, por ejemplo. Hacer diagnóstico de tuberculosis por la vía clásica es un drama en el país. Ahorita tenemos regularidad en el tratamiento de VIH, pero hace unos meses estábamos con problemas para el tratamiento de los pacientes, y de alguna manera esto genera una preocupación mundial, lo mismo que las vacunas, es el otro gran área, ¿no? Entonces, tenemos que mantenernos luchando contra la pandemia, pero los programas, en particular de vacunas, y los que comenté de tuberculosis, malaria y VIH, deberían mantenerse, y hay que hacer un esfuerzo por eso. Y es ahí donde tenemos una gran preocupación. Pero creo que hay que insistir en que esos programas se mantengan funcionando lo mejor posible. Sí, hay una pregunta para la doctora Calatroni, la pregunta infaltable. ¿Cuándo cree que puede haber una vacuna y cuándo llegará a Venezuela? Bueno, yo expliqué allí, la verdad es que todavía tenemos que esperar, es muy pronto, no creo que sea en el 2020. Si la tenemos el primer semestre del 2021, creo que podemos tener suerte o sentirnos contentos. También ha habido como mucha discusión con la vacuna rusa, que pareciera que va a estar lista más rápido, probablemente porque sus mecanismos de control no son tan estrictos y tan severos como las vacunas digamos, del eje occidental, europeas o norteamericanas. Pero entre vacuna rusa y no vacuna, prefiero vacuna rusa. ¿Ok? Ahí habría que ver, y entonces está todo el mundo alarmado con, no sé después qué piensan Julio y Maritza, pero está todo el mundo alarmado, no, también hay una vacuna cubana que nos la van a traer a probarlo. Mira, si esa cosa me va a proteger algo de una enfermedad que me puede matar, pues con miedo te digo, porque obviamente no es lo mismo que te pongan una vacuna que tú sabes que su seguridad es mucho más alta que esta vacuna que no sabemos cuáles son sus niveles de seguridad. No sé qué piensan los demás. Yo estoy de acuerdo con Marinés. Yo creo que todas las vacunas deberían pasar por el mismo tamiz científico, al igual que todos los medicamentos. ¿Okay? No podemos tener un tamiz de alto nivel y un tamiz tapa amarilla. Eso no está bien. Hemos avanzado mucho en la humanidad en términos de la certificación de medicamentos y vacunas para echar para atrás por una presión política, económica o social. Yo creo que no podemos echar para atrás en nuestras exigencias del nivel de ciencia en el cual llegamos hasta este momento, y eso hay que ser completamente claro. Otra cosa diferente es pretender que meter a 300 pacientes en un ensayo terapéutico de vacuna rusa en Venezuela va a resolver los problemas del COVID en Venezuela. Eso es ridículo. Si vamos a meter 300 pacientes, 150 pacientes no van a recibir vacuna, porque todos esos estudios son doble ciego y placebo controlado. Entonces, eso es una discursiva política completamente diferente. Al igual que opina Mariné, si en enero, febrero, marzo, cuando sea, la certificación, la data que podemos revisar científicamente de la vacuna china, rusa o de donde sea, tiene buen nivel de eficiencia y buen nivel de seguridad y tenemos que ponernos, nos las ponemos. Yo creo que
no podemos ahora ser antivacuna cuando hemos sido pro vacunas toda nuestra vida, pero con esos elementos certificatorios adelante, tenemos que tenerlo claro. Yo no soy muy optimista con el tema de las vacunas, ¿ok? En un sentido, la tasa de vacunas, de prospectos de vacuna en el mundo histórica, en agentes vivos, es 10-1, ¿ok? O sea, por cada 10 que se prueban, una termina siendo efectiva. Hubo un desastre con la vacuna de dengue que tenía 15 años en investigación. Entonces, no podemos poner, como dicen los maracuchos, marixes, no le podemos tener todos los cobres a la vacuna. Aquí tenemos que seguir con las medidas de contención, con las medidas de protección, y cuando tengamos vacuna utilizaremos la vacuna, pero no podemos poner toda nuestra apuesta a la vacuna finalmente. Sí, el problema no es el de dónde venga la vacuna. El problema es la evidencia que traiga detrás esa vacuna. Eso es lo importante. Hay una pregunta para los del panel sobre algún comentario sobre lo que actualmente recomienda el Ministerio de Salud venezolano de tratamiento, el protocolo de tratamiento que tiene el Ministerio para COVID-19. Ese le toca al doctor Julio Castro. ¿Me la puedes repetir? Porque tuve interrupción en el sonido, Roberto. No, es que yo he leído los protocolos del Ministerio de Salud para COVID-19, lo que van sacando sucesivamente. Por supuesto, no estoy de acuerdo con el protocolo para nada. Siguen poniendo cloroquina, siguen poniendo ivermectina, están trayendo una cosa nueva, un anticuerpo que quieren probar, ozono, dióxido de cloro, una cantidad de cosas. Entonces, pero en base al protocolo que está escrito, y no lo que le añadieron posteriormente, ¿qué opinan de ese protocolo del ministerio, el actual? Fíjese, yo creo, y esto lo he dicho a los personeros gubernamentales, la no incorporación de sociedades que tienen algo que decir en esto, la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Infectología, la Sociedad de Pediatría, la Sociedad de Terapia Intensiva, la Sociedad de Neumología y Cirugía Oral, en esos protocolos es una deficiencia terrible para nosotros como país. Nosotros no hay derecho a que a estas alturas no tengamos un protocolo que tenga la bendición del mundo académico venezolano, ¿ok? Y no estoy de acuerdo con lo que se pone ahí. Creo que es algo que hemos dicho por todos los caminos, en todos los idiomas, y es algo que no entiendo las razones por las cuales no se pueden sentar el mundo académico venezolano con los entes gubernamentales para tratar de tener algo que revele la situación del mundo científico. Entiendo que ha cambiado y está bien que en marzo utilizáramos cloroquina y acitromicina, pero a estas alturas ya hay suficiente evidencia para no seguir utilizando esas cosas. Entonces, como muy bien dijo Marinés, voy a tomarle sus palabras, eso de que los médicos no estamos acostumbrados a no poner tratamiento, pero nosotros tenemos que refrenarnos nosotros mismos de hacer cosas que nos llevan al siglo XIV en términos de la práctica clínica. Entonces, sí creo que sigue habiendo espacio para que nuestras sociedades participen en esos consensos terapéuticos, y creo que hay un margen muy importante para adaptarlo mejor a la evidencia científica que tenemos en este momento. Sí, hubo una persona que solicitaba que se repitiera qué se hace en un caso agudo de COVID-19, y otra persona quería que le repitieran las indicaciones de Remdesivir. Yo creo que Marina fue clara. Ella puso los medicamentos que estaban probados: Remdesivir, dexametasona, anticoagulante, oxígeno, por supuesto. Y no sé cómo contestarle a esta persona lo de indicaciones de Remdesivir. No sé si ella quisiera poner la lámina otra vez, Marinés. Bueno, las indicaciones de Remdesivir, yo no sé si después la conferencia se puede colgar en algún lado para que la persona lo revise. Las indicaciones del Remdesivir son 200 miligramos el día 1 y luego por 4 días más 100 miligramos una sola vez al día. El Remdesivir en Venezuela hubo un momento en que con un informe se podía ir a buscar al Ministerio de Salud. Eso obviamente, esa luna de miel duró muy poquito tiempo, y luego en las clínicas privadas, si necesitamos Remdesivir, el paciente lo tiene que ir a comprar. La buena noticia es que en Farmatodo hay, y la mala noticia es que es muy caro, pero está disponible. Sí, creo que quería saber cuándo se indica. Eso es lo que quería. Bueno, la indicación formal es paciente que necesita oxígeno, pero que no está en ventilación mecánica. O sea, que no necesita ventilación mecánica, invasiva o no invasiva. O sea, un COVID de moderado a severo, pero no con insuficiencia ventilatoria grave.
En Estados Unidos, 5 días Remdesivir cuesta $1,750. Es el costo. Aquí también. Me imagino, me imagino. Hubo una pregunta, querían saber dos cosas clínicas sobre COVID-19. Las afecciones renales y si hay algún trabajo sobre las secuelas, en especial secuelas neurológicas de otros órganos. Y es muy temprano para ver las secuelas del mediano plazo. Yo, como les dije, siento que está de moda las manifestaciones cardíacas en las últimas semanas, porque ha empezado a salir literatura de enfermedad en atletas, manifestaciones cardíacas agudas y crónicas. Creo que nos falta mucho por entender. Hemos visto insuficiencia renal en pacientes muy, muy severamente enfermos que no entendemos no sabemos cuál es la fisiopatología. Puede ser un fenómeno viral agudo, puede ser fenómenos tromboembólicos, puede ser enfermedad glomerular aguda, enfermedad, la verdad no lo tenemos claro, pero sí es frecuente ver la insuficiencia renal en pacientes en terapia intensiva, que en el caso nuestro hemos tenido reversible e irreversible, ¿no? Y en general es un signo de muy mal pronóstico, muy mal pronóstico. Otro de los elementos que hemos hablado inclusive con Marixa y con los otros grupos en otros centros, hemos visto muchísimo barotrauma como expresión de una enfermedad del tejido pulmonar muy severa que es irreversible. Una vez que, y no ha estado asociada a necesariamente altas presiones pulmonares o a PIB alto, y me estoy metiendo en campo de los intensivistas, pero con cada vez más frecuencia vemos neumomediastinos, neumotórax y lesiones pulmonares en pacientes que están por ahí entre el 18 y el 20 y tanto día de enfermedad, y la mayoría de las veces esos pacientes no tienen regreso. La verdad, hasta ahora, cuando lo vemos, esos pacientes van muy mal y se asocian infecciones bacterianas pulmonares en ese momento también, superinfecciones por gérmenes multiresistentes, y cuando llegas a esa fase, la mortalidad es muy, muy alta. Una pregunta para María Inés. ¿En qué día se pide dímero de fibrinógeno, etcétera? ¿Cuál es el momento? Lo pedimos al ingreso. O sea, se pide el ingreso cuando un paciente consulta y tiene una insuficiencia respiratoria, en ese laboratorio inicial solicitamos dímero de fibrinógeno, LDH. Deberíamos pedir ferritina, pero bueno, en Venezuela no lo tenemos con la regularidad que quisiéramos, y allí es donde se establecen los criterios de severidad y de mal pronóstico, sobre todo para eventualmente una coagulopatía. Muy bien. No sé qué piensa Maritza. Sí, nosotros también lo hacemos así, lo hacemos al ingreso, y lo cierto es que no estamos pidiéndolos a cada rato. Nosotros sí No, la pedimos una sola vez. Exacto. No, y después en la evolución de la enfermedad nosotros lo podemos volver a pedir, sobre todo si ha habido algún cambio en la clínica del paciente. Y nosotros en la clínica sí tenemos disponibilidad de realizar ferritina. Así que podemos establecer bien los criterios de severidad del paciente. Sí. Bien. A Maritza le preguntan si hay alguna información venezolana sobre cuántos casos de tuberculosis extrapulmonar hubo en el país. Honestamente, no la tengo. ¿Ok? No la tengo acceso. Acuérdense que una de las grandes deficiencias que tenemos en todo lo que es la vigilancia epidemiológica, el sistema de vigilancia epidemiológica en Venezuela es justamente el gran subregistro que hay. Y estamos sumamente retrasados. Y por eso es que muchas veces nos cuesta tanto reaccionar ante estas enfermedades y nos sorprenden y el sistema colapsa porque no hay una adecuada vigilancia semana a semana como se debería hacer. Pero honestamente yo no lo sé, no sé si Julio o Marinés tienen ese dato. No. Muy bien. El doctor Manuel Figuera, quien todos conocemos, quería que el doctor Castro comentase algo sobre el fiasco de Surgisfere y su problema de incluir una cantidad de datos epidemiológicos que después resultaron no ser del todo fiables. Un poco como para información a los participantes. La verdad, una vez que conocimos la información primaria, yo no le he hecho más seguimiento a eso y no sé qué ha pasado, pero creo que es uno de los aspectos negativos de los fast track de la información. Yo creo que en algún momento lo escribí,
la epidemia ha sacado lo peor de los peores y lo mejor de los mejores. Encontrar data publicada o trabajo publicados en las mejores revistas del mundo que al final terminaron siendo data fraudulenta creo que es una frustración para nosotros como científicos terrible, pero eso es parte del precio que ha tenido que pagarse por tener o por tratar de tener información lo más rápida posible. Eso creo que es parte de la modernidad, y así como los fake news es parte de las cosas con las cuales vamos a tener que lidiar en el futuro próximo y tratar de minimizar ese impacto, pero no he tenido más información sobre eso, Manuel. Okay. Un detalle, alguien pregunta que cuánto tiempo se mantiene la gente infectante o contagiante después de tener una prueba positiva por PCR, ¿no? Sí, ha salido una notificación de información no científica que un paciente transmitía enfermedad después de 90 días. O sea, esa no es la información que nosotros manejamos. Los datos con evidencia de biología molecular y cultivo viral demuestran que después del día 10 la tasa de transmisibilidad baja logarítmicamente. Después del día 15, el CDC de Atlanta utiliza como regla para personas que no tuvieron PCR, personal de salud, para regresar al trabajo después del día 15, para regresar al trabajo el día 16, porque la probabilidad de transmisión de virus es infinitesimal en ese momento. Entonces, creo que es lo que utilizamos nosotros en Venezuela y me parece que es un buen valor más allá de información periodística que salga por ahí. Esa es la regla que usamos. Después del 10, muy improbable. Después del día 15, los médicos podemos reincorporarnos a trabajar, y en nuestras unidades de terapia intensiva y en nuestras unidades de aislamiento estamos utilizando ese mismo valor. Después del día 15, si el paciente está en aislamiento, pudiera ir a una sala, a un área de no aislamiento, independientemente que venga de terapia intensiva o que venga de cuidados mínimos. Muy bien. Bueno, yo quiero darle las gracias a los tres ponentes por sus excelentes exposiciones, que me parece que han ayudado mucho a aliviar, a esclarecer el panorama que tenemos enfrente, que es bastante oscuro, y a los más de 450 participantes, que espero que sus expectativas de lo que hoy van a aprender hayan sido satisfechas. A la ACP por la iniciativa y a la Sociedad de Medicina Interna por el apoyo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.